Tras un divorcio brutal y perder el juicio frente a su esposo, María deambulaba por una calle oscura, acunando a su hambriento bebé en brazos, dirigiéndose hacia un edificio abandonado. Pero se detuvo al escuchar una voz: «Hola, mis queridos. Dime desde dónde escuchas y cuántos años tienes. Disfruta del espectáculo». La noche de noviembre era húmeda e implacable. María caminaba por las calles desiertas en la periferia de la ciudad, sosteniendo a su hijo, envuelto en una manta raída, cerca del pecho. Tioma había estado llorando casi una hora suavemente, con un lamento lastimero de niño hambriento. Esa mañana le había dado el último tarro de leche de fórmula, y no había dinero para más. 3 días atrás, el juez había emitido su veredicto: el apartamento para su exesposo, Dimitri. La pensión alimenticia, unos míseros 3.000 rublos al mes, pese a que él era dueño de una empresa de construcción. La custodia era técnicamente compartida. Pero en la práctica, Dimitri podía llevarse a Tioma cuando quisiera. A María le dijeron: busca un trabajo y manténete sola. Nadie te obligó a casarte. Su abogado se encogió de hombros tras el veredicto. Suele pasar, dijo. El juez Kravtsov es conocido por sus fallos. No hay manera de discutir con él. Cuando María intentó protestar, señalando las conexiones de Dimitri y la injusticia orquestada, el abogado frunció el ceño. No lo empeores. Solo te harías daño a ti misma. María pasó 2 noches en el pequeño apartamento de su amiga Tatiana, durmiendo en un sofá desgastado y alimentando a Tioma con las sobras que tenían. Tatiana trabajaba como policía local, pero incluso ella dijo sin rodeos: «Masha, no puedo ayudarte. Esto es un asunto del tribunal. Está por encima de mí. Y Dimitri es tu problema. Él pesca en las mismas aguas que Kravtsov. Te enfrentaste al sistema esta mañana». María comprendió que no podía quedarse. Su amiga apenas podía con su propia vida, y su esposo empezaba a mirarla con desconfianza. Tioma necesitaba comida, calor, cuidados. Pasó por todas las opciones posibles en su mente. Sus padres habían fallecido. Su padre, 5 años atrás. Su madre, hace 1 año, víctima de un derrame cerebral. Su hermana vivía en Tyumen, pero no se hablaban desde hacía 1 década por una disputa de herencia familiar. No había amigos dispuestos a acoger a una madre con un bebé. Solo quedaba un camino, uno que hasta entonces había temido siquiera contemplar. Al borde de la ciudad, más allá de garajes oxidados y un terreno baldío cubierto de maleza, se erguía un edificio abandonado de 2 pisos. Había sido un jardín de infantes y luego un dormitorio. Llevaba 10 años vacío. Ventanas rotas, puertas arrancadas, pero las paredes seguían firmes. En el sótano decían: «se puede pasar la noche». María había oído que a veces allí se refugiaban personas sin hogar, y a finales de noviembre, cuando el frío comenzaba, quizás estaría vacío. Aceleró el paso, con la mirada baja, pasando junto a farolas solitarias, garajes inclinados y montones de neumáticos viejos. Tioma se había quedado quieto en sus brazos, lo que la asustó más que su llanto. Lo sostuvo con fuerza, comprobando su respiración, estable. Solo estaba exhausto. El edificio abandonado se alzaba ante ella, silueta negra contra el cielo gris. María apresuró el paso, saltó la cerca rota y entró en el patio cubierto de maleza. A lo lejos, un perro ladró. Un viento frío le azotó el abrigo raído. Estaba casi en la entrada cuando una voz la llamó: «Detente, niña. Vas por el camino equivocado». María se detuvo y giró. Cerca de un banco inclinado, casi fundiéndose con el crepúsculo, estaba una anciana. Pañuelo oscuro, rostro arrugado, ojos penetrantes y agudos. Una gitana. Llevaba su pañuelo de la manera tradicional, sobre grandes pendientes. «No me molestes», susurró María. «Ve por tu camino. Yo voy por el mío», respondió la anciana. «Pero tú, chica». «No, con un bebé entrando en un edificio abandonado. ¿Sabes lo que hay allí?» «Sí», dijo María apretando los dientes. «Un techo sobre nuestras cabezas. Eso basta». La gitana negó con la cabeza. «Hay un techo, sí. Pero también hay drogadictos rondando el sótano. Ratas, mo. Tu bebé no sobrevivirá hasta la mañana». Algo se quebró dentro de María. Quiso responder con fuerza, hacer que la mujer se marchara.
pero las palabras se le atascaban en la garganta porque la gitana tenía razón. María sabía que se dirigía a la nada, a un final. ¿A dónde más podría ir?, murmuró. La anciana la estudió en silencio un momento, luego extendió su mano nudosa y oscura. «Ven conmigo esta noche. Te alimentaré, te daré calor y mañana hablaremos». María retrocedió. «No pido caridad». «Esto no es caridad», interrumpió la mujer. «Es una deuda. Una vieja deuda que estoy saldando. Tú eres María, ¿verdad?». María Sokolova, helada hasta los huesos, María abrazó a Tioma con más fuerza. «¿Cómo sabes mi nombre?». La gitana sonrió, no con alegría sino con cansancio. «Del mismo lugar de donde conozco tu destino. Kravtsov dictó tu sentencia. Dmitri Sokolov ganó el apartamento. Todo según la ley, todo limpio». María no pudo hablar. Simplemente miró a la anciana con una sensación leve, casi mística, creciendo dentro de ella. Esto no era un encuentro casual. «No soy adivina, si eso crees», dijo la gitana como si leyera sus pensamientos. «Soy Ana Fyodorovna Kryleva. Trabajé 30 años en el Tribunal del Distrito como secretaria de sesiones judiciales, 3 jueces y los últimos 10 años con Kravtsov». María se congeló. «¿Tú del tribunal?». «Lo fui», corrigió Ana Fyodorovna. «Hasta hace 3 años, cuando ya no pude soportar ver cómo destruía a la gente». Extendió la mano nuevamente. «Ven, María. Necesitamos hablar. De verdad hablar». La casa de Ana Fyodorovna estaba a 10 minutos a pie del edificio abandonado. Una pequeña vivienda de una planta, de la era Yorushov, al borde de un viejo barrio privado. María la siguió en silencio, casi sin creer que aquello fuera real. Todo parecía onírico, surreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona en una pantalla. La gitana caminaba con seguridad, apoyada en su bastón, sin mirar atrás, con el pañuelo ondeando al viento. La reja crujió al abrirla. El patio era pequeño y ordenado, un sendero de losetas de concreto, flores secas en neumáticos viejos pintados de amarillo. La puerta de madera gastada era sólida. Ana Fyodorovna la abrió y asintió. «Entra, no tengas miedo». Dentro olía a antigüedad, naftalina y algo herbal, hierbas secas o especias. El pasillo era estrecho. Un abrigo viejo colgaba en un perchero. Ana Fyodorovna se quitó el pañuelo, lo colgó y se dirigió a la cocina. María entró con cautela, como si penetrara en un lugar sagrado. «Desnúdate y ven a la cocina», llamó la anciana sobre su hombro. «Pondré la tetera y prepararé la fórmula para el bebé». «¿Cuándo comió por última vez?». «Esta mañana», susurró María. Los ojos de Ana Fyodorovna la atravesaron. 12 horas de hambre. Se dirigió a la cocina y encendió la luz. Una bombilla tenue iluminaba una mesa antigua, taburetes y una estufa soviética. «Siéntate», dijo. «Vamos». María se acomodó en un taburete, aún abrazando a Tioma. Él dormía y ella no se atrevía a moverse. Ana Fyodorovna abrió un armario y sacó un tarro nuevo de leche de fórmula. María lo miró. Incrédula, «¿De dónde sacaste esto?». «Lo compro», respondió la anciana secamente mientras llenaba la tetera. «Para niños como el tuyo. No eres la primera que viene a mí». Encendió el gas y puso la tetera a calentar. «¿Tienes un biberón?». María rebuscó en su bolso y encontró uno con la tetina agrietada. Ana Fyodorovna lo examinó y frunció el ceño. «Tíralo. Usa este», dijo, entregándole un biberón nuevo, sellado. «Lávalo primero», indicó. «El jabón está allí». María obedeció temblorosa, desenvolviendo, lavando y secando con una toalla vieja. Ana Fyodorovna ya había preparado la fórmula, la vertió en el biberón y comprobó la temperatura en su muñeca. «Dale de comer. Yo prepararé té para nosotras». María llevó el biberón a los labios de Tioma. Sus ojos se abrieron, prendió con avidez, bebiendo tan ávidamente que María temió que se atragantara, pero no fue así. Su rostro se relajó. Las lágrimas brotaron a los ojos de María, y apartó la mirada para que la anciana no la viera. Ana Fyodorovna preparó el té, colocó tazas, un azucarero, pan, mantequilla y salchicha sobre la mesa, y luego se sentó frente a María, sirviendo el té. «Come y bebe». «¿Cuándo fue la última vez que tomaste una comida de verdad?». «Ayer por la mañana», admitió María. En casa de Tatiana había comido gachas, así que su hijo había pasado todo un día sin comer. «Come, no tengas vergüenza. Hablaremos después».
María comió despacio, con recelo, temiendo que su estómago le traicionara tras tantas horas de hambre. El pan con mantequilla le supo a manjar, y el té caliente y dulce le quemaba la lengua, pero le calentaba el alma. Tioma terminó su fórmula, soltó la tetina y volvió a dormirse. María lo colocó en su regazo, sosteniéndolo con un brazo. Ana Fiodorovna la estudió durante un largo momento y luego exhaló. Escúchame con atención. No coincidió que te encontrara en ese edificio por casualidad. Voy allí todas las noches que puedo, porque sé que tarde o temprano alguien aparecerá. Personas como tú, empujadas al límite por los tribunales de Kravtsov. ¿Pero cómo supiste que vendría?, susurró María. No lo sabía, respondió Ana Fiodorovna, tomando un sorbo de té. Pero he visto tu caso en el tribunal. Te lo dije. Trabajé 32 años como secretaria de sesiones judiciales. Vi todo, lo registré todo en los protocolos. 12 de esos años fueron con Kravtsov. Lo vi cambiar gradualmente. Al principio era un juez normal, estricto, pero justo. Hizo una pausa. Luego llegaron las conexiones, los conocidos, el dinero. Comenzó a fallar no según la ley, sino según arreglos. Quien pagaba o tenía los contactos adecuados, ganaba. María escuchaba, apretando la taza, con la ira creciendo como una marea dentro de ella. ¿Pero por qué no hablaste? ¿Por qué no acudiste al fiscal o a un tribunal superior? La sonrisa amarga de Ana Fiodorovna apenas tocó sus labios. Lo hice. Hace 3 años, antes de renunciar, presenté una queja detallada ante la Junta de Calificación Judicial. Fechas, nombres, casos en los que Kravtsov claramente falló por favoritismo y no por la ley. ¿Sabes qué me dijeron? Que no había pruebas. Todo era especulación mía, opinión subjetiva. Kravtsov es un hombre respetado, un abogado distinguido, dijeron. Lo estaba difamando por animadversión personal. Me citaron a una reunión y sutilmente me aconsejaron renunciar antes de que se convirtiera en una denuncia formal. Lo entendí, era inútil. El sistema protege a los suyos. Así que me fui. María tragó saliva. Entonces, ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué sigues yendo a ese edificio? Los ojos de Ana Fiodorovna destellaron con dolor. Un dolor antiguo, profundo. Porque una vez perdí a mi hija. No literalmente, gracias a Dios, está viva. Pero la perdí. Hace 20 años se divorció de su esposo, un alcohólico que la golpeaba. Solicitó el divorcio, exigió pensión, insistió en quedarse con su hijo, mi nieta. El juez de entonces no era Kravtsov, pero igual de corrupto. Su esposo sobornó al tribunal, trajo testigos falsos y el fallo le otorgó al niño. Mi hija luchó durante 1 año y luego se quebró. Se fue a otra ciudad y comenzó a beber. Nunca volví a ver a mi nieta. Su padre la llevó al pueblo de sus padres. Perdimos contacto. Así fue. Se secó los ojos con el borde de su pañuelo. Desde entonces me prometí, si puedo salvar aunque sea a una mujer de esto, lo haré. Por eso voy a ese edificio. Por eso ayudo. María permaneció inmóvil, con la garganta apretada, sin palabras. ¿Cómo puedo ayudar?, susurró finalmente. La decisión ya está tomada. La apelación es inútil. Tu abogado dijo, ¿qué puedo hacer? Pero tú puedes hacer lo que yo no pude. Puedes encontrar pruebas reales, irrefutables. Sé que Kravtsov recibe sobornos. Sé que tiene un sistema. Él no toma el dinero directamente. Usa un intermediario, un abogado que siempre está cerca del tribunal. Se llama Bilov. Yuri Bilov. Conecta a las personas correctas con Kravtsov, organiza los tratos, transfiere el dinero. Lo he visto, lo sé, pero no puedo probarlo. Solo era secretaria, no investigadora. Algo despertó dentro de María. Una chispa tenue, frágil de esperanza. Soy solo una mujer común, dijo. Sin contactos, sin dinero. ¿Qué más puedo hacer? Ana Fiodorovna golpeó la mesa con firmeza. Tienes motivo, determinación y me tienes a mí. Conozco el sistema desde dentro, sé dónde buscar, con quién hablar, y te ayudaré. Pero debes estar dispuesta a llegar hasta el final, ¿entiendes? No será rápido y será peligroso. Kravtsov es influyente, amigos en la policía, la administración. Si descubre que estás investigando, podría ser muy grave. María miró a los ojos de la anciana y vio despertar en sí misma la misma determinación. Bajó la vista hacia Tioma dormido, su pequeño rostro confiado y vulnerable, y supo que no podía rendirse, por él, por ella, por todos los que sufrirían bajo este sistema. Estoy lista, dijo con voz baja,
pero firme. ¿Qué hago? Ana Fiodorovna asintió con una sombra de sonrisa tocando sus labios, la primera de la noche. Bien, quédate aquí conmigo hasta que te pongas de pie. Hay una habitación, el antiguo cuarto de mi hija, mucho tiempo sin usar. Tú y el bebé estarán cómodos. Mañana comenzamos. Primero llamaré a alguien. Svetlana, una periodista. Ha estado recopilando información sobre corrupción en los tribunales, pero le falta prueba. Tal vez juntas podamos averiguar algo, y si no, tomaremos otra ruta. Ana Fiodorovna se levantó y comenzó a recoger los platos. Hay muchos caminos por recorrer. Si tienes voluntad, lo principal es no retroceder. ¿Entendido? Entendido, dijo María, levantando a Tioma dormido. Por primera vez en 3 días, sintió algo más que desesperación, una pequeña chispa de esperanza. Ahora, pongámonos cómodas, dijo Ana Fiodorovna, tomando las llaves de la mesa. Veo que estás cansada. Duerme bien. Te sentirás mejor. Mañana será un día largo. La habitación era pequeña. Una cama individual, un viejo armario, una silla y una cuna en la esquina. Cortinas de algodón descolorido, una fotografía desteñida de una joven sosteniendo a una niña, probablemente la hija de Ana Fiodorovna, su nieta perdida. María colocó a Tioma en la cuna arropándolo con la manta proporcionada. Ella se acostó en la cama, aún vestida. Ana Fiodorovna permaneció un momento en la puerta y luego dijo suavemente: «Duerme tranquila. Estás a salvo aquí». María yacía en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de su hijo, reflexionando. Hace 3 días su vida se había derrumbado. Todo lo que había construido había perdido sentido. Pero esa noche, en la habitación de una desconocida, en la cama de una desconocida, sintió de repente, no era el fin. Era un comienzo de lucha. Un inicio de un camino que seguiría hasta el final, sin importar qué. Cerró los ojos y se durmió, tranquila, sin pesadillas, por primera vez en muchos días. La mañana llegó de manera inesperada. María abrió los ojos y tardó unos momentos en reconocer el techo desconocido. La línea agrietada que corría desde la esquina hasta la lámpara. Papel tapiz extraño, azul pálido con pequeñas flores, olor a naftalina y algo horneándose. Entonces volvió la memoria, la noche anterior. La casa abandonada, la gitana, la casa. Se giró bruscamente. Tioma dormía en la cuna silencioso, arropado, vivo y sano, gracias a Dios. María se levantó con cautela, se acercó a la cuna y lo revisó. Su respiración era constante, sus mejillas ligeramente sonrojadas, pero no tenía fiebre. Había dormido bien, había comido bien ayer. Miró el reloj en la pared, las 8. Tarde para ella, normalmente Tioma se despertaba a las 6 exigiendo comida. Pero hoy también había dormido más tiempo, por primera vez en mucho tiempo. Se escuchaban ruidos en la cocina, el chisporroteo de una sartén, el tintineo de los platos. Ana Fiodorovna ya estaba despierta. María se lavó rápidamente en el diminuto baño con agua fría, se peinó con los dedos, ajustó su ropa y se dirigió a la cocina. El aroma de la comida frita llenaba el aire. Ana Fiodorovna estaba frente a la estufa, removiendo algo en una sartén. Al girarse, asintió con la cabeza. «Siéntate. El desayuno está listo. El bebé todavía duerme. Él duerme». María se dejó caer en un taburete. «Gracias por todo. No sé cómo compensarte. No hace falta», respondió la anciana con un gesto. «Hacemos nuestro trabajo, no repartimos limosnas». Le puso delante un generoso plato de huevos fritos con salchicha y una gruesa rebanada de pan. «Come. Recarga fuerzas. Hoy hay mucho por hacer». María comió despacio, con apetito. Hacía tiempo que no probaba comida caliente. Ana Fiodorovna se sentó frente a ella con una taza de té, absorta en sus pensamientos. «Bien», comenzó. «Sobre la periodista. La llamé esta mañana. Se llama Svetlana Igorevna, trabaja para el periódico local. Durante 5 años ha intentado preparar un reportaje sobre la corrupción en los tribunales, pero nunca logra conseguir pruebas. O no hay evidencias, o el editor lo cancela por miedo a demandas. Le expliqué la situación. Aceptó reunirse hoy al mediodía junto a la fuente en el parque Komsomolsky. ¿Conoces el lugar?» María asintió. «Sí. Bien. Nos encontraremos allí. Iré contigo y te presentaré. Le contarás todo lo sucedido, lo que dijo el juez, cómo se dictó la decisión.
Ella lo grabará. Quizá algo quede registrado. Y si no puede ayudar, María dejó el tenedor. Dijiste que el editor teme publicar, ¿cierto? Concedió Ana Fiodorovna, tomando un sorbo de té. Pero Svetlana es tenaz. Puede publicar de forma independiente en Internet o en alguno de los sitios de investigación. Ahora hay muchos. Lo importante es hacer ruido, mostrar a la gente que Kravtsov no es intocable, que está comprometido. Entonces los órganos oficiales, la fiscalía o el comité de investigación, podrían actuar, temiendo un gran escándalo. Pero una sola historia no bastará. María frunció el ceño. El fallo del juez está registrado. Todo parece formal y legal. ¿Cómo probamos que coludió con Dmitri? Ana Fiodorovna se inclinó y bajó la voz. Ahí es donde puedo ayudarte. Se levantó, volvió con una carpeta gruesa atada con cuerda y la puso sobre la mesa. Copias de 15 casos de los últimos 5 años en los que Kravtsov presidió divorcios y disputas de custodia. El mismo patrón en todos. Un cónyuge tiene conexión con Kravtsov mediante amigos o vínculos comerciales y siempre gana, aunque la ley favorezca al otro. Copié estos documentos cuando aún trabajaba allí, a escondidas por la noche. Arriesgué mucho, pero los guardé, pensando que algún día podrían ser útiles. María desató la cuerda y abrió la carpeta. Las páginas estaban amarillentas y comprimidas. Protocolos de audiencias, fallos, copias de documentos. Hojeó varias, frases familiares. Lógica conocida. Apartamento para el esposo porque está registrado a su nombre. Niño para el padre porque la madre no trabaja. Pensión nominal, 3 o 4 mil. Es un patrón, susurró. Exactamente, dijo Ana Fiodorovna. Un patrón, un esquema. Si compilamos estos casos, los comparamos y encontramos testigos, otras mujeres perjudicadas por el mismo patrón, revelaremos un sistema. Un sistema que, aunque no pruebe soborno directamente, constituye evidencia poderosa. María siguió pasando páginas, nombres, fechas, veredictos, otras vidas, otras tragedias, sorprendentemente similares a la suya. ¿Quieres que busque a estas mujeres?, preguntó. Quiero que las busquemos juntas, corrigió la anciana. Recuerdo algunas direcciones y guardé antiguos números de teléfono. No todos, pero varios. Llamaremos, explicaremos la situación. Tal vez algunas acepten hablar públicamente y testificar que sus casos fueron injustamente decididos. Si 3 o 4 se presentan, eso significará algo. María cerró la carpeta y encontró la mirada de la anciana. ¿No tienes miedo? Kravtsov se dará cuenta de que filtraste documentos y organizaste esto. Ana Fiodorovna sonrió débilmente. Soy vieja, niña. No tengo nada que perder. Mi hija no me visita. No he visto a mi nieta en 20 años. Vivo sola con una pensión de 12.000. ¿Qué puede hacerme? Demandarme. Que lo haga. Solo atraerá más atención sobre sí mismo. Pero tú debes tener cuidado. Tienes un bebé. Eres joven. Actuaremos discretamente hasta tener todo lo necesario. En ese momento, el bebé comenzó a llorar. María se levantó de un salto, lo tomó en brazos y lo presionó contra su pecho. Él enterró su rostro en su hombro, hambriento. «Ya voy, hijo, ya voy», susurró, meciéndolo. Ana Fiodorovna ya preparaba la fórmula eficiente y rápida, entregándole el biberón a María, quien alimentó a Tioma junto a la ventana. Bebió con avidez y se calmó. «Es un buen niño», dijo Ana Fiodorovna con una sonrisa amable. «Un calco tuyo. Tiene la nariz de su padre», dijo María automáticamente y se estremeció. No quería pensar en Dmitri. Ana Fiodorovna asintió. No puedes elegir los genes, pero sí moldear el carácter. Lo importante es que la madre esté presente. Por eso lucharemos. Terminó de alimentar a Tioma. ¿Lo cambió? Ana Fiodorovna incluso había guardado pañales de repuesto y lo colocó nuevamente en la cuna. Ahora el bebé estaba despierto, mirando al techo y moviendo sus manitas diminutas. Ana Fiodorovna miró el reloj. Son las 9:30. 2 horas y media hasta tu encuentro con Svetlana. Llamaré a una persona más, tu amiga Tatiana, la policía. ¿Recuerdas que dijiste que trabajaba allí? María se tensó. Lo recuerdo. Necesitamos información oficial. Registros. Tal vez Tatiana pueda consultar algunas bases de datos. ¿Quién aparece en estos casos? ¿Dónde están ahora? ¿Qué contactos tienen? Quizá ayude de forma extraoficial si le explicas que estás segura y tienes un plan. No le dé órdenes, pide. María sacó su teléfono de un bolsillo.
Un modelo antiguo con pantalla rota y batería muerta. Ana Fiodorovna le entregó un cargador. Cárgalo mientras te muestro otra cosa. Regresó con una caja de zapatos llena de fotografías y las desplegó sobre la mesa. Tomé estas cuando trabajaba en el tribunal, en fiestas, salidas, eventos. Mira, señaló una. Ahí está Kravtsov. Junto a él, Bilov, el abogado que mencioné. María miró a los hombres riendo en una mesa, con copas alzadas. Ese es Dmitri, susurró. Allí, a la derecha. Exacto, dijo Ana Fiodorovna. Fue hace 2 años, en el cumpleaños de Kravtsov, una fiesta privada. Me pidieron ayudar a organizar. Tomé fotos para el álbum y guardé una copia. Observa lo cerca que están, cómo conversan como amigos. Las manos de María temblaban al sostener la foto. Es circunstancial, pero es algo. Ana Fiodorovna colocó otra fotografía pescando hace 3 años, Kravtsov, Bilov, Dmitri y 2 más. Mira cómo están juntos, como una familia, dijo. Se puede usar, susurró María. Muestra familiaridad. Con cuidado, advirtió la anciana. Las fotos no prueban un soborno, solo evidencia de amistad. Pero combinadas con los casos, el testimonio de otras mujeres y reportajes de investigación formarán un cuadro convincente. Finalmente, el teléfono de María alcanzó el 10% de carga. Tomó a Tioma y buscó el número de Tania. Durante un largo momento miró la pantalla antes de presionar llamar. Hola, Masha, ¿dónde estás? Me preocupé toda la noche de ayer, sonó la voz de Tania. Tania, hola. Estoy bien. Tragó saliva. Estoy con una mujer que me está ayudando. Escucha, necesito tu ayuda. Hubo una pausa, luego un largo suspiro. Masha, te dije. No con el tribunal, interrumpió María. No necesito intervención legal, solo necesito información, direcciones, números de teléfono de algunas mujeres que pasaron por procesos de divorcio. Tengo sus nombres, las fechas de los casos. ¿Podrías revisar la base de datos? Hubo otra pausa, más larga esta vez. Masha. Eso, es delicado. Es información confidencial. Si descubren que la filtré, Tania, por favor. La voz de María tembló. Esta es mi única oportunidad. Necesito recopilar pruebas contra Kravtsov. Quiero exponerlo como un juez corrupto. Pero para eso necesito testigos, otras mujeres que hayan sufrido como yo. Si me ayudas, prometo que nadie sabrá la fuente. Lo juro. Silencio, y luego una respuesta baja. Está bien. Pero solo direcciones y números de teléfono si aparecen en la base de datos y nadie debe saber que provienen de mí. ¿Entendido? Entendido, exhaló María. Gracias, muchas gracias. Comencemos con los nombres. Abrió la carpeta y dictó 5 nombres de los primeros casos. Tania los anotó prometiendo revisar los registros esa misma tarde y devolver la llamada. Se despidieron. Ana Fiodorovna asintió con satisfacción. Bien, tu amiga ayudó. Para la tarde tendremos las direcciones. Ahora, vamos a ver a Svetlana. Prepárate. ¿Llevarás a Tioma contigo o debo quedarme aquí? Lo llevaré yo, dijo María. No podía soportar separarse de su hijo, ni siquiera por una hora. No digas tonterías, replicó la anciana con un gesto de desdén. Vamos, salieron de la casa justo antes del mediodía. El día estaba gris y ventoso, aunque sin lluvia. María cargaba a Tioma envuelto en una manta, mientras Ana Fiodorovna caminaba a su lado apoyándose en su bastón. Un minibús las llevó al centro en 15 minutos. El parque de la calle Komsomolskaya estaba casi vacío. Las hojas habían caído. Los parterres estaban desolados. La fuente estaba vacía por el invierno. Cerca de un banco junto a la fuente se encontraba una mujer de unos 40 años, con un abrigo oscuro y un bolso al hombro. Cabello corto, gafas de marco fino, rostro agudo y cansado. Svetlana Igorevna, llamó Ana Fiodorovna. La mujer se giró y sonrió. Por fin nos encontramos, dijo mirando a María. Debe ser María. Hola, soy Svetlana, periodista. Ana Fiodorovna explicó brevemente la situación de María. Sentémonos y hablemos, propuso. Se acomodaron en el banco. Svetlana colocó un grabador de voz sobre su regazo. ¿Puedo grabar esto? Así será más fácil. Luego transcribiré y no perderé detalles. María asintió y comenzó a relatarlo todo. El divorcio, el tribunal. El fallo de Kravtsov, la relación de Dmitri con el juez, las fotografías que había visto, la simbólica pensión de 3.000 rublos, la pérdida de su apartamento. Hablaba con detalle.
sintiendo cómo con cada palabra crecía en su interior una determinación fría y firme, más que rabia. Svetlana escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando María terminó, la periodista apagó el grabador, mirando pensativa a lo lejos. Desafortunadamente, es una historia típica, dijo. He escuchado 15 casos así en los últimos años. Kravtsov es un corruptor sistémico. El problema es probarlo. Necesitas conversaciones grabadas sobre sobornos, documentación de transferencias de dinero o testigos dispuestos a declarar bajo juramento. Tenemos algo. Intervino Ana Fyodorovna entregándole la carpeta. 15 casos, todos siguiendo el mismo patrón y fotografías que muestran la relación de Kravtsov con los implicados. Svetlana hojeó con acento agudo los papeles, silbando suavemente. «Esto es serio. ¿Cómo obtuviste esto?» «Lo recopilé mientras trabajaba como secretaria del tribunal», respondió Ana Fyodorovna brevemente. Svetlana asintió, comprendiendo la necesidad de proteger las fuentes. «Esto es una base sólida. Si consigo localizar incluso a 2 o 3 mujeres más de estos casos dispuestas a ser entrevistadas y reunir pruebas adicionales de las conexiones de Kravtsov, puedo elaborar un reportaje de investigación completo y publicarlo en una plataforma independiente. Tendrá impacto. Y quizá la fiscalía o el comité de investigación lo noten. Lo importante es empezar». María sintió que se encendía un calor en el pecho. «Esperanza. ¿Cuánto tiempo llevará?», preguntó. 3 o 4 semanas para recopilar el material, respondió Svetlana guardando el grabador. Luego la redacción y la verificación de datos. 1 mes, tal vez 6 semanas, salvo que la suerte nos ayude. ¿Qué puedo hacer yo? Ayuda a encontrar a las mujeres, dijo Svetlana poniéndose de pie. Ana Fyodorovna dijo que pronto tendrás las direcciones. Cuando las consigas, llámame. Me reuniré con ellas. Mientras tanto, cuídate y cuida a tu hijo. Y sobre todo, no cuentes a nadie sobre nuestra investigación. Cuantos menos sepan, mejor. Kravtsov no es tonto. Tiene oídos en todas partes. Se despidieron. Svetlana se marchó con paso rápido, dejando a María y Ana Fyodorovna en el banco. «Bien», dijo la anciana palmoteando la rodilla de María. «Ahora comenzamos. Vamos a casa y esperemos la llamada de Tania». María asintió, sosteniendo a Tioma cerca. Por delante se abría un camino largo, pero ahora tenía propósito, un plan. Y esto ya no era desesperación, era lucha. Aquella noche, Tania llamó cuando caía la oscuridad. María estaba acostando a Tioma, cantándole suavemente la nana que su madre le había cantado a ella. El teléfono vibró sobre la mesa y ella lo tomó saliendo a la cocina para no despertarlo. «Tania, Masha, las encontré», dijo la voz tensa y baja de su amiga. «De los 5 nombres, encontré contactos de 3. 2 se han mudado, se perdió el rastro, pero 3 son localizables. Aquí, anótalos». María tomó un bolígrafo y escribió las 3 direcciones y números agradeciéndole. Pero Tania la interrumpió. «Escucha con atención, Masha. Estoy corriendo un riesgo. Si alguien descubre que filtré esto, me despedirán y eso sería lo mejor. Debes prometerme que nadie sabrá de dónde proviene la información. Nadie. Ni siquiera bajo juramento». «Lo prometo», dijo María con firmeza. «Sabes que no te traicionaré». «Lo sé», suspiró Tania. «Solo ten cuidado. Kravtsov es peligroso con conexiones serias, incluso en la policía. Si lo enfrentas abiertamente, cualquier cosa puede pasar, provocaciones, trampas. Tienes un hijo. Eres fácil de intimidar». «No me intimidarán», apretó María el puño. «No tengo nada que perder. Me lo quitó todo». «No todo», replicó Tania con voz baja. «Aún tienes al niño. Cuídalo». «Lo haré». «Muchas gracias». La llamada terminó. María regresó a la cocina, donde Ana Fyodorovna preparaba té de hierbas y le entregó la hoja con las direcciones. 3 direcciones. Las demás se han ido de la ciudad. Entrecerró los ojos la anciana, leyendo la minúscula caligrafía. «Lebedeva Olga». «La recuerdo. Hace 4 años. El esposo se quedó con el apartamento y el niño, aunque era alcohólico. Pero tenía un tío en la administración regional, amigo de Kravtsov. Pasó el dedo por la lista. @Elena. Esta es más joven. Hace 3 años. Mismo patrón, custodia al esposo, aunque tuviera antecedentes penales por una pelea. Y la tercera, Sueva Ina. La recuerdo bien.
Provocó un escándalo en el tribunal gritando que Kravtsov era corrupto. La multaron por desacato. Tiene carácter, murmuró María. Quizás aceptará hablar, dijo Ana Fyodorovna mientras servía té en una taza. Mañana comenzaremos a contactarlas. Pero no todas las conversaciones deben ser por teléfono. Las llamadas pueden ser monitoreadas. Si Kravtsov sospecha, es más seguro reunirse en persona. Una por una. María asintió, sorbiendo el té caliente, aromático con menta y tomillo, que la reconfortaba desde dentro. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por el patio. Un perro ladraba a lo lejos. La noche en las afueras de la ciudad era silenciosa. Pero en María algo hervía. Imparable. El plan era frágil, incluso arriesgado. Pero era un plan. Ana Fyodorovna, dijo, mirando su taza. ¿Y si se niegan? ¿Y si esas mujeres tienen miedo y no quieren involucrarse? La anciana guardó silencio un instante y luego respondió lentamente, entonces encontraremos otras maneras. La vida es larga, niña. Hay muchas opciones. Lo importante es no rendirse ante el primer obstáculo. Creo que al menos una aceptará, dijo María. Siempre hay alguien que se cansa del silencio. Al día siguiente comenzaron temprano. Ana Fyodorovna despertó a María a las 7, indicándole que se vistiera. Alimentaron a Tioma y desayunaron con rapidez gachas, té, sándwiches. Luego, la anciana tomó una vieja agenda, buscó la página correcta y leyó en voz alta. Lebedeva Olga vive en la calle Moskovskaya, edificio 78, apartamento 12. Está cerca, unos 20 minutos en autobús. La llamé anoche y la advertí que podríamos ir. Aceptó hablar, pero estará trabajando a la 1. Aceptó así, de inmediato. Así de inmediato, repitió María sorprendida. No exactamente así, aclaró Ana Fyodorovna, ajustándose el pañuelo en la cabeza. Ella me recuerda. Trabajé en su caso, registré las actas. La vi llorar cuando se anunció el fallo. Hablamos en el pasillo después, mostré simpatía. Me recordó. Así que aceptó reunirse. Partieron juntas, María cargando a Tioma, Ana Fyodorovna apoyada en su bastón. El autobús estaba lleno y tuvieron que ir de pie. Tioma protestó quejándose. Pero María lo meció murmurando palabras tranquilizadoras. Bajaron en Moskovskaya y caminaron 2 cuadras. Edificio 78. Un bloque gris y descascarado de la era Khrushchev. La entrada olía a gato. Subieron al 3er piso. El ascensor estaba fuera de servicio. La puerta del apartamento 12 se abrió a una mujer delgada, de aspecto cansado, de unos 50 años. Su cabello estaba recogido en una coleta apretada. Llevaba una bata vieja. Reconoció a Ana Fyodorovna y asintió. Pasen, quítense los zapatos. Está sucio. La habitación era pequeña. Un sofá, una mesa, un televisor en un mueble. Una pila ordenada de ropa lavada estaba sobre el sofá. Olga la dejó caer al suelo para hacer espacio y sirvió té de un termo en vasos facetados. Honestamente, no sé cómo puedo ayudar, dijo. Mi caso fue hace 4 años. Hace mucho tiempo. ¿Servirá de algo? Ana Fyodorovna acercó el vaso. Cuéntanos exactamente qué pasó, cómo pronunció el juez la sentencia. Hubo irregularidades. Parcialidad. Olga soltó una risa amarga. ¿Irregularidades? Si todo fue violado. Kravtsov ni siquiera me escuchó bien. Asentía a mi esposo todo el tiempo y me miraba como si fuera aire. Llevé pruebas, certificados médicos de la clínica de traumatología que demostraban que me había golpeado, testigos, nuestra vecina que oyó nuestras peleas. Todo en vano. Dijo que los certificados médicos no prueban que mi esposo es culpable, que podría haberme caído. ¿Y la testigo? Descartó a la vecina como interesada. Pero creyó a mi esposo. Mintió sobre mí, diciendo que era mala madre, que bebía, que descuidaba al niño. Mentiras completas, y el juez les creyó. ¿Su esposo conocía a Kravtsov? Preguntó María suavemente. Olga asintió. A través de un tío. El tío de mi esposo trabajaba en la administración regional. Dicen que él y Kravtsov entrenaban en el mismo gimnasio y iban juntos a la sauna. No sé si es cierto. Pero cuando intenté quejarme, me dijeron, no interfieras, solo empeorarás las cosas. Así que no lo hice. Pero ahora estoy lista para hablar públicamente. Ana Fyodorovna se inclinó hacia adelante. Hay una periodista trabajando en un artículo sobre Kravtsov. Si das una entrevista y cuentas tu historia, ayudará.
Olga guardó silencio largo tiempo, mirando por la ventana. Finalmente preguntó, ¿qué gano con esto? No recuperaré a mi hijo. Ha vivido con su padre 4 años. Nos vemos una vez al mes. Si acaso, el apartamento no me será devuelto. Alquilo un rincón en un piso compartido por 8.000 rublos y trabajo como limpiadora. Sobrevivo. ¿Cómo castigará esto al juez? La voz de María fue tranquila pero firme. Destruyó tu vida y la de muchas otras. Si permaneces en silencio, continuará. Habrá más mujeres como nosotras. Olga miró a María. Lágrimas brillaban en sus ojos. Tengo miedo, ¿ves? Temo que mi esposo se entere de que testifiqué contra Kravtsov y me cuaita nuestro hijo. Por ahora lo veo una vez al mes. Si eso se pierde, perderé también eso. Y si mantenemos tu nombre y dirección fuera de la historia, ofreció Ana Fiodorovna. La periodista puede publicar bajo un seudónimo y alterar detalles para protegerte. La verdad esencial se mantendrá. Olga jugueteó con el borde de su bata y asintió lentamente. Está bien. Solo sin nombre, sin dirección y sin fotos, de acuerdo. Acepto. Exhaló María aliviada. La primera había dado su consentimiento. Eso ya era una victoria. Gracias, muchas gracias, dijo. Transmitiremos tus palabras a la periodista. Ella te contactará para aclarar detalles. Olga sirvió más té y hablaron media hora más. Describió la sala del tribunal con detalle. ¿Qué preguntas hizo Kravtsov? ¿Cómo reaccionó a sus argumentos? Ana Fiodorovna anotó todo en su cuaderno. Al salir, Olga las detuvo en la puerta. Si esto da resultado, si realmente lo castigan, háganmelo saber. Quiero saber que no acepté en vano. Te informaremos, prometió María. Salieron. Ya eran las 11 de la mañana y había comenzado a llover ligeramente. Envolvieron a Tioma en una chaqueta y se apresuraron a la parada de autobús. En el vehículo, Ana Fiodorovna repasó sus notas y asintió. Bien, muy bien. Su relato es claro. Hay detalles. Esto funcionará. Ahora la segunda, @Elena. La llamé también. Dijo que podíamos ir después del almuerzo. Su dirección está en la calle Nazarechnaya, al otro lado de la ciudad. Llegaremos a las 3, y la tercera, Sueva, es más complicada. No contesta el teléfono. O cambió de número o no quiere hablar. Tendremos que ir directamente a su casa sin llamar. Riesgoso. Puede que no abra, pero lo intentaremos. Almorzaron rápido en casa. Sopa de sobre y pan, alimentaron a Tioma, se vistieron y partieron a las 2:30. La calle Zarechnaya se encontraba en un antiguo barrio periférico de casas unifamiliares, madera desgastada, pintura descascarada, cercas torcidas. Komarova vivía en una casa pequeña con jardín delantero descuidado. Ella misma abrió la puerta, mujer de unos 30 años, robusta, con rostro amable y redondeado. Se alegró al ver a Ana Fiodorovna. Pasen, pasen. Preparo té, dijo. A pesar de la pobreza, la casa era acogedora, la estufa de leña encendida, el aire olía a leña y pasteles. Elena sentó a sus invitadas en la mesa y puso el samovar a hervir. Te recuerdo, dijo mirando a Ana Fiodorovna. Estuviste en mi juicio. La única que me miró con simpatía. Los demás me veían como un mueble. El caso fue injusto, asintió la anciana. Sí, dijo Elena sirviendo té del samovar. Obtuvo la custodia a pesar de su historial, 2 años suspendidos por pelear borracho. Kravtsov dijo que era pasado y que se había reformado. Me acusó de malcriar a mi hijo, de no educarlo bien. Tenía 5 años. ¿Qué tipo de crianza puede tener un niño de 5? Simplemente querían entregarlo a mi esposo, y lo hicieron. ¿Por qué crees que pasó eso?, preguntó María. Elena encogió los hombros. No puedo decirlo con certeza, pero mi esposo trabajaba en una cuadrilla de construcción para una empresa que hacía reparaciones en el juzgado. Quizá hubo algún trato, como les damos un descuento en las reparaciones. Ustedes nos dan el fallo que necesitamos. Quizá lo imagino. Pero algo no estaba bien. Kravtsov tomó su decisión con tanta seguridad. Sin duda alguna. ¿Aceptarías dar una entrevista a la periodista? ¿Contar tu historia?, preguntó Ana Fiodorovna. Elena vaciló un instante y luego asintió con firmeza. Sí, no tengo nada que perder. De todos modos no veo a mi hijo. Mi marido me restringe las visitas y me tacha de mala influencia. Estoy litigando para conseguir visitas, pero hasta ahora nada.
Tal vez si se expone a Kravtsov, otro juez reexaminará mi caso con justicia. Usen mi nombre y mi foto si quieren, no me importa ya. Eres valiente, dijo María, mirándola con respeto. No es valentía, respondió Elena con una sonrisa triste. Simplemente ya no tengo miedo. No puede ir a peor. Ana Fyodorovna anotó detalles y formuló preguntas aclaratorias. Elena habló con desenvoltura y sin prisa. María tuvo la sensación de que aquella mujer llevaba años esperando que alguien la escuchara. Una hora después se despidieron, prometiendo que la periodista se pondría en contacto en los próximos días. 2 de 3, comentó Ana Fyodorovna al volver a la calle. No está mal. Ahora la tercera, Sueva. Su dirección está en Kirova, está cerca, unos 20 minutos a pie. Vamos. María estaba cansada. Las piernas le dolían de cargar al niño todo el día. Pero asintió. Recorrieron un barrio de bloques decadentes con balcones agrietados. Edificio 42. Portal 3. Piso 4, apartamento 18. María tocó el timbre. Silencio. Volvió a llamar. Se oyeron pasos tras la puerta y una voz femenina apagada. ¿Quién es? Buenas, dijo María con tono sosegado. Soy María. Esta es Ana Fyodorovna Krylova. Queríamos hablar con la señora Sueva. Pausa. ¿Sobre qué? Sobre un caso judicial de hace 4 años. El juez Kravtsov. La puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció una mujer de 40, alta y demacrada, el rostro endurecido, la mirada amarga. ¿Kravtsov? Escupió el nombre como si fuera una maldición. ¿Ese hijo de puta? Pasad. El apartamento mostraba abandono. Platos sin lavar en el fregadero, ropa en el suelo, botellas vacías sobre la mesa. Ina las condujo al salón y se dejó caer en el sofá. Sentaos, dijo. No hay té, no queda. Decid lo que necesitéis. Ana Fyodorovna explicó brevemente que recopilaban testimonios sobre Kravtsov y buscaban personas dispuestas a contar su experiencia. Ina escuchó con la mandíbula apretada y luego asintió. ¿Contarlo?, dijo. En el tribunal le llamé corrupto a la cara, le dije que tomaba decisiones por dinero. Me multó con 15,000 por insultar al tribunal. No pagué. Entonces todo se vino abajo. Los alguaciles embargaron cuentas, me quitaron el salario. Perdí el empleo y caí. Ahora sobrevivo con chapuzas. Mi hija vive con mi madre en el pueblo. No la veo desde hace un año. Esa es mi vida. ¿Estás dispuesta a testificar?, preguntó María. ¿Dispuesta? Ina apretó los puños. Más que dispuesta. ¿Servirá de algo? He presentado quejas por todas partes. Fiscalía, Tribunal Regional, Administración. Todas responden. La decisión es legal, no hay motivos para reconsiderar. El sistema está podrido, todos se protegen entre sí. ¿Y una investigación periodística?, inquirió Ana Fyodorovna. Si se publica en línea, hará ruido. Ina esbozó una sonrisa sardónica. Intentadlo. A mí me da igual. Que todo el mundo sepa lo que es. Acepto declarar con nombre, apellido y dirección. Ya no me importa. Al despedirse, Ina añadió, escuchad, Kravtsov tiene un sistema. Opera a través de un abogado Bilov. Les dice a la gente, os arreglo el problema en el tribunal, solo pagad. Luego lo canaliza a través de Kravtsov. Lo sé porque mi marido fue a Bilov. Lo vi. En su momento no lo relacioné, pero después del juicio lo entendí. Bilov es la clave. Si encontráis algo contra él, Kravtsov caerá con él. María y Ana Fyodorovna se miraron. Era un nuevo hilo a tirar. Gracias, dijo María. Eso es crucial. Salieron al crepúsculo. La lluvia arreció y les golpeó la cara. Tioma lloró, María lo acunó bajo la chaqueta. Ana Fyodorovna caminó apoyada en su bastón, callada. Solo en el autobús rompió el silencio 3 testigos. Bien, muy bien. Enviaremos los contactos a Svetlana. Ella se reunirá y los entrevistará. Y trabajaremos en Bilov. Tenemos que hallar algo sobre él. Quizá Tatiana pueda revisar bases de datos oficiales. Andad con precaución. María asintió, exhausta. Pero la esperanza renacía. Avanzaban lentamente, pero avanzaban. Y eso era lo esencial. Pasó una semana. Fue una semana tensa. Cada llamada hacía que María se sobresaltara y cada crujido en la puerta sonaba a amenaza. Svetlana entrevistó a las 3 mujeres, grabó las declaraciones y recabó hechos corroborantes. Ana Fyodorovna le entregó la carpeta con los expedientes y las fotografías. Ahora tocaba esperar. María vivía en casa de la anciana, ayudando en las tareas del hogar,
fregar, limpiar, cocinar. Ana Fiodorovna agradecía la compañía. Por las noches se sentaban en la cocina, bebiendo té y conversando. La anciana contaba recuerdos de infancia en tiempos de guerra, de un marido fallecido hace 30 años y de una hija perdida, de la que había perdido el rastro. María escuchaba con Tioma en brazos y por primera vez en mucho tiempo sentía seguridad. El 8º día, Tania llamó alarmada. «Masha, ¿dónde estás?», dijo. «Dimitri te está buscando. Vino a mi comisaría y preguntó si sabía dónde estabas. Quiere llevarse al niño. Está diciendo que eres incapaz de cuidarlo y que vives en un lugar desconocido». Un escalofrío recorrió a María. «¿Qué le dijiste?». «Nada», respondió Tania. «Dije que no sé dónde apareciste tras el juicio. No me creyó, pero no pudo probar nada. Me advirtió, eso sí, si descubre que te ayudé, me denunciará por encubrimiento». «¿Encubrimiento de qué?», lloró María. «No soy delincuente. Dice que secuestré al niño, que la custodia es compartida y tengo la obligación de comunicar mi paradero». «Es una tontería», se enfureció María. «Pero está presionando». «Ten cuidado», Tania advirtió. «Si te localiza, puede llevar a la policía y quitarte a Tioma». María apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Que lo intente». «No se lo daré a nadie», dijo. «Lo entiendo», suspiró Tania. «Cuidaos y permaneced fuera de la vista hasta que salga el artículo». La conversación terminó y María contó todo a Ana Fiodorovna. La anciana frunció el ceño. «¿O percibió algo? ¿O ha decidido acabar contigo y llevarse al niño? En cualquier caso, debéis estar alerta. No salgáis salvo por necesidad. Por suerte no sabe dónde vivo». María asintió, pero el miedo arraigó en ella. Se imaginó a Dimitri entrando a la fuerza, arrebatando a Tioma y no poder impedírselo. La ley parecía estar de su parte. 3 días después llamó Svetlana entusiasmada. «María», dijo, «el reportaje está listo. Lo envié al portal independiente OpenFax. Aceptaron publicarlo. Pero quieren verificar algunos datos. Falta otra semana. Pero después, ¡pum!, saldrá en línea. Tendrá impacto, te lo prometo». «¿Y Bilov?», preguntó María. «¿Encontraste algo sobre él?». «Sí», respondió Svetlana satisfecha. «Yuri Mikhailovich Bilov, abogado en ejercicio privado, no tiene quejas oficiales en su expediente. Pero indagué en sus causas y hablé con gente. Se especializa en divorcios y casi todos sus casos terminan ante Kravtsov. Su índice de éxito es del 95%. Eso es inverosímil. Ningún gran abogado mantiene estadísticas así. No hay prueba directa, pero sí abundante evidencia circunstancial. Lo he compilado todo con cifras y ejemplos de expedientes en el artículo. Llamará la atención. Tal vez entonces la Fiscalía o el Comité de Investigación ahonden más». Al colgar, María sintió un torbellino de emociones. Por un lado, el avance del artículo estaba casi listo. Por otro, otra semana de espera. Mientras Dimitri la buscaba activamente, aquella noche, mientras acostaba a Tioma, un golpe seco e insistente resonó en la puerta. Ana Fiodorovna se asomó por la ventana y palideció. Un coche negro y lujoso estaba aparcado en el patio. María apretó a Tioma contra su pecho con el corazón desbocado. Otro golpe, más fuerte aún. «Abran, policía». Ana Fiodorovna se acercó con cautela. «¿Qué sucede?», preguntó a través de la puerta. «Abra, señora Kryleva. Tenemos una orden de registro. Hemos recibido información de que aquí se oculta una mujer buscada por las autoridades». La anciana susurró a María. «Rápido, escóndete en la despensa». María corrió hacia la diminuta despensa detrás de la cocina y echó el cerrojo desde dentro. Tioma se agitó, pero no lloró. Ella lo apretó contra su pecho, conteniendo el aliento. Oyó a Ana Fiodorovna abrir la puerta y las voces masculinas penetrar en la casa. «¿Tienen los documentos? Muéstrenme la orden». «Aquí está. Buscamos a María». «Está aquí. No hay nadie. Vivo sola». «Entonces registraremos la vivienda». Los pasos resonaban por la casa. Las puertas se abrían y cerraban de golpe. María permanecía inmóvil en la oscuridad, entre tarros antiguos y sacos de patatas. Tioma abrió la boca y ella, para calmarlo, le puso un dedo. Él lo succionó tranquilo. Los pasos se acercaron a la despensa. La puerta vibró, cerrada desde dentro. «¿Qué hay aquí?» «La despensa. La cerradura se atasca. No tengo llave. La perdí». «Ábrala». «Ya les digo, no hay llave».
Un silencio breve y luego una voz más suave. Está bien, Fyodorovna. Ya hemos revisado todo. No hay nadie. Disculpe las molestias. Si aparece, notifíquelo a la policía. Entendido, respondió Ana Fyodorovna con suavidad. Los pasos se alejaron y la puerta se cerró. María esperó 5 minutos más hasta que la anciana abrió la despensa. Se han ido. Pero esto no es bueno. Volverán. Dimitri habrá denunciado tu desaparición con el niño. Ahora te buscan oficialmente. Las piernas de María temblaban al salir. ¿Qué podía hacer? Esperar a que se publicara el artículo. Ana Fyodorovna cerró la puerta con llave. Cuando salga, todo cambiará. Dimitri estará demasiado ocupado con sus propios problemas. Lo importante es resistir esta semana. Pero la semana transcurrió con dolorosa lentitud. María apenas salía de su habitación, temerosa de acercarse a la ventana. Ana Fyodorovna hacía las compras, cocinaba y trataba de tranquilizarla. Tioma crecía, sonreía y balbuceaba, la única luz en medio de tanta tensión. La mañana del 10º día, Svetlana llamó. María. El artículo ya está publicado en OpenFacts. Se titula Juez en venta. ¿Cómo Kravtsov trafica con la justicia? Mira. Las republicaciones ya se están difundiendo. María abrió el sitio en su teléfono. El artículo era extenso y minucioso, con fotografías y testimonios. Los nombres estaban cambiados, salvo el de Ina Sueva, que había dado su consentimiento. Una sección aparte se centraba en Bilov, con estadísticas, cifras y trazas de un entramado de corrupción. Concluía con un llamado a la Fiscalía y al Comité de Investigación para que actuaran. Es contundente, susurró María al releerlo. Muy contundente. Svetlana sonaba satisfecha. En apenas una hora, el texto superaba las 1000 visitas. Los comentarios no cesaban. Gente indignada, compartiendo sus propias experiencias con Kravtsov. Al anochecer, los principales canales de Telegram dedicados a la corrupción y la justicia lo habían republicado. Por la mañana las visualizaciones ya eran de decenas de miles. Al día siguiente Tatiana llamó. María. ¿Viste las noticias? Kravtsov está bajo investigación oficial. La Fiscalía Regional se ha hecho cargo. Lo han citado a declarar. ¿Y Dimitri? Silencio absoluto. Probablemente teme que la atención se desvíe hacia él. ¿De verdad? Apenas pudo creer María. Sí. Lo escuché con mis propios oídos en el pasillo, las autoridades lo comentaban. El impacto es enorme, no pueden taparlo. Van a profundizar. Si hayan pruebas de sobornos, Kravtsov podría ser destituido e incluso enfrentar cargos penales. Por primera vez en días, María lloró alivio, agotamiento y la certeza de que su lucha había dado fruto. 2 semanas después de la publicación, Svetlana volvió a llamar con más noticias. María, siéntate. Bilov ha sido detenido. El comité de investigación registró su despacho, incautó documentos y halló grabaciones de conversaciones con clientes en las que ofrecía explícitamente arreglar asuntos a través del juez. Las guardaba como respaldo y ahora son la prueba clave. María se sostuvo del borde de la mesa. Kravtsov había sido suspendido mientras durara la investigación. Un juez interino ocupaba su lugar. Bilov había confesado parcialmente, admitiendo que Kravtsov recibía dinero por intermediarios. Los investigadores rastreaban cuentas bancarias y tomaban declaraciones. Podría tardar meses, pero el proceso estaba en marcha. María cerró los ojos, reclinándose en la silla. Lo habían logrado. Lo habían alcanzado. ¿Y mi caso? Preguntó en voz baja. Se puede apelar, explicó Svetlana con agilidad. El juez ha sido suspendido. Hay sospechas de corrupción en sus fallos. Tu abogada, Vera Petrovna, ya está informada y lista para presentar el recurso. Tus probabilidades son mucho mayores ahora, pero necesitarás fondos. No tengo, dijo María apretando los puños. Hay una opción, continuó Svetlana. Tras la publicación, varios activistas se pusieron en contacto. Apoyan los derechos de las madres y están dispuestos a cubrir los gastos legales. Les he dado tu contacto. Quieren reunirse para hablarlo. A María se le cerró la garganta de gratitud. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas nada, la interrumpió Svetlana. Lucha y gana. Ese será el mejor agradecimiento. Al día siguiente, 2 mujeres de una organización en defensa de los derechos de las madres visitaron a Ana Fyodorovna. Una rondaba a los 50, la otra la treintena. Ambas habían pasado por lo mismo.
Sentencias injustas, años de pelea. Ahora ayudaban a otras. Nos haremos cargo de tu abogada y de todos los gastos judiciales, dijo la mayor, Valentina. Pero hay una condición. Cuando ganes, deberás ayudar a otras mujeres, orientarlas, apoyarlas, compartir tu experiencia. Trabajamos bajo el principio de cadena solidaria. Quien recibe ayuda, ayuda a la siguiente. María sintió sin dudar. Más que aceptado, lo sintió como un compromiso. Planificaron los siguientes pasos, reunieron documentos y prepararon la apelación. En una semana la presentaron ante el tribunal regional. Dimitri, al enterarse, intentó presionar. Llamó a María y la amenazó con quitarle al niño a través de la policía. Tatiana la tranquilizó. Después del escándalo de Kravtsov, las fuerzas del orden no se arriesgarían a intervenir en un caso posiblemente corrupto. El mes se hizo eterno. María permanecía en casa de Ana Fyodorovna, ayudando en las tareas y cuidando de Tioma. La anciana se encariñó con él, jugaba, le cantaba canciones, decía que le recordaba a una nieta a la que no veía hacía 20 años. ¿Sabes?, le dijo una noche, tomando té. Quizá haya sido para bien que todo ocurriera así. Llegaste aquí y nos hicimos amigas. Yo pensaba morir sola. Y apareciste tú. La vida había regresado a la casa. Ana Fyodorovna, dijo María tomando su mano. Significas para mí más que la familia. Me salvaste si no fuera por ti. SHH, SHH. La interrumpió la anciana, aunque María pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Nos salvamos mutuamente. Eso suena más justo. Finalmente llegó la citación para la audiencia en el tribunal regional. El caso se programó para el 20 de diciembre. María se preparó meticulosamente, ensayó sus declaraciones y organizó los documentos. Vera Petrovna se reunió con ella 3 veces explicándole la estrategia y brindándole seguridad. El juez será diferente. No formará parte del círculo de Kravtsov, dijo. Hoy todos temen el más mínimo indicio de corrupción. Revisarán todo a conciencia y conforme a la ley. Tus posibilidades son sólidas. El 20 de diciembre llegó la primera nevada. María se levantó temprano, bañó y alimentó a Tioma, dejándolo al cuidado de Ana Fyodorovna. La anciana había querido asistir a la audiencia, pero sus piernas le dolían y no podía estar de pie mucho tiempo. Lo abrazó con fuerza. Mantente fuerte, saldrás victoriosa. El tribunal estaba frío a pesar de los radiadores. María esperó en el pasillo su turno. Dimitri llegó con un abogado joven y seguro de sí mismo, esbozando una sonrisa burlona. ¿Así que conseguiste lo que querías? Kravtsov está bajo investigación. Un escándalo para toda la ciudad. ¿Crees que eso te ayuda? María permaneció en silencio, negándose a reaccionar y girando la vista. La sesión comenzó a las 11:00 am. La jueza, una mujer severa y seca de unos 50 años, examinó cuidadosamente los expedientes, interrogó a ambas partes y verificó los hechos. María respondió con calma, claridad y sin emoción. Vera Petrovna leyó la declaración y presentó documentos de respaldo, extractos de publicaciones sobre el caso de Kravtsov, testimonios de testigos y pruebas de su conexión con Dimitri. Dimitri y su abogado objetaron, alegando que el material era irrelevante y que la decisión original había sido legal. La jueza los interrumpió. El tribunal reconoce que el juez Kravtsov ha sido suspendido debido a una investigación oficial por alegaciones de corrupción. Esto brinda fundamentos para revisar los casos que haya decidido en los últimos años. Este caso entra en esa categoría. La audiencia duró 2 horas. La jueza se retiró varias veces a la sala de deliberación para revisar documentos. Finalmente, anunció la resolución. Se anula la decisión del Tribunal de Distrito fechada en fecha específica. El caso se remite a un nuevo juicio ante un juez distinto. Hasta que se emita la nueva resolución, se establece una disposición temporal. El menor permanecerá con la madre. Al padre se le concede derecho de visita según un calendario acordado, y la manutención se fija en el 25% de los ingresos del demandado. Las cuestiones de vivienda se abordarán por separado, priorizando el interés superior del menor. María permaneció inmóvil, incapaz de procesarlo de inmediato. Vera Petrovna le tocó el hombro. María, ¿lo oíste? Has ganado la apelación.
Las lágrimas rodaron por el rostro de María. Cubrió su cara con las manos y lloró libremente, de alivio, de alegría, al darse cuenta de que la pesadilla estaba llegando a su fin. Dimitri salió furioso golpeando la puerta, seguido de su abogado que murmuraba quejas. María los ignoró, abrazando a Vera Petrovna. Gracias. Gracias por todo. Esto es solo el comienzo, respondió Vera Petrovna con una sonrisa. Ahora habrá un nuevo juicio, pero lo peor ya pasó. La ley está de tu lado, afuera. La nieve caía en gruesos copos, cubriendo la ciudad de blanco. El aire era frío, pero María sentía calor por dentro. Llamó a Ana Fiodorovna. Gané. La decisión se anuló. Tioma se queda conmigo. Pausa. Luego un suave sollozo. Gracias a Dios, querida. Estaba tan preocupada. Horneé un pastel para celebrar. María caminó por las calles nevadas rumbo a la parada de autobús, sintiendo por primera vez en meses que la vida regresaba, que el futuro estaba por delante y no el vacío. Había triunfado no sola, sino con la ayuda de quienes encontró en el camino: Ana Fiodorovna, Tatiana, Svetlana, Vera Petrovna, las activistas. Había prevalecido. Esa noche, las tres, María, Ana Fiodorovna y Tioma en su cuna, se sentaron juntas en la cocina, bebiendo té y compartiendo pastel. ¿Sabes qué es lo más importante?, dijo la anciana. No te rendiste. Muchos en tu lugar habrían quebrado, pero tú llegaste hasta el final. Eso no tiene precio. Me lo has enseñado. María tomó su mano. Tú me mostraste que se puede luchar, que no todo está perdido, incluso cuando parece el final. No solo yo, rió Ana Fiodorovna. Lo hiciste tú misma. ¿Y ahora, qué sigue? María hizo una pausa. Buscaré trabajo. Alquilaré un lugar hasta que se resuelva el tema de la vivienda. Criaré a Tioma y ayudaré a otras mujeres como prometí, aconsejándolas y compartiendo mi experiencia. Exacto, asintió la anciana. Pero por ahora quédate aquí. No te apresures. Hay espacio y disfruto de tu compañía. Gracias, sonrió María. De todos modos no pensábamos irnos, dijo Ana Fiodorovna, visiblemente complacida afuera. La nieve cubría la ciudad. Se acercaba el año nuevo. También una nueva vida. En enero llegaron cambios. María consiguió un empleo en una pequeña tienda de comestibles cerca de la casa de Ana Fiodorovna, como dependienta, como antes. El sueldo era modesto, 18,000 rublos, pero estable. La propietaria, Zinaida Petrovna, una mujer amable de 60 años, permitía que María trajera a Tioma cuando no había nadie que lo cuidara. El cochecito cabía en un rincón y María recorría la tienda, vigilándolo y alimentándolo. La manutención de Dimitri comenzó a llegar regularmente. 9,000 rublos, el 25% de sus ingresos oficiales. María sabía que ganaba más, pero por ahora bastaba. El nuevo juicio se programó para febrero, ante la jueza Morozova, conocida por su rigor e integridad. Vera Petrovna estaba confiada. Morozova no tolerará violaciones legales ni cederá ante presiones influyentes. Con ella todo será justo. Una semana antes del juicio, Svetlana llamó: María, noticias. Kravtsov ha sido destituido permanentemente. Se ha iniciado un proceso penal por soborno. Bilov ha declarado completamente y proporcionado grabaciones y extractos bancarios. Las sumas oscilan entre 50,000 y 300,000 rublos por fallo. Tú, Dimitri, también está implicado. Hay evidencia de que pagó 150,000 a Bilov para obtener un fallo favorable en tu caso. María sintió una mezcla de triunfo y amargura. Era cierto. Había comprado la sentencia, su vida y el futuro de su hijo. Pero eso ya no era su preocupación. Su enfoque estaba en ganar su caso. El juicio se celebró el 12 de febrero. El día era claro y helado. María llegó temprano y se reunió con Vera Petrovna en el pasillo para ultimar detalles. Dimitri apareció sin abogado, probablemente para ahorrar, luciendo cansado y envejecido, evitando la mirada de María. La jueza Morozova condujo la sesión con eficacia, escuchando a ambas partes, revisando documentos y citando testigos. Tatiana, que testificó sobre las amenazas de Dimitri. Ana Fiodorovna, confirmando el cuidado de María hacia Tioma, y Zinaida Petrovna, ofreciendo una referencia positiva. Dimitri intentó objetar, alegando que María había abandonado al niño y se había escondido,
Pero Vera Petrovna refutó con contundencia. Mi cliente no se escondió. Encontró alojamiento temporal con una conocida, aseguró un empleo y mantenía a su hijo. Esto no fue un acto de evasión, sino una respuesta razonable de una madre desamparada por una decisión judicial injusta. La jueza asintió, tomó notas y anunció un receso para deliberación. 40 minutos después regresó y leyó la sentencia. Se decreta que la residencia del menor será con la madre. El padre tiene derecho de visita 2 veces al mes los fines de semana, bajo supervisión materna hasta que el niño cumpla 3 años. La manutención se fija en 1/4 de todos los ingresos del padre. Respecto a la división de bienes comunes, concretamente el apartamento, se concede a la demandante 1/3, considerando el interés superior del menor. El demandado está obligado a garantizar la vivienda para la demandante y el niño, o pagar una compensación equivalente al valor de mercado de 1/3 del apartamento. María escuchó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dejándolas fluir sin vergüenza. Esta era la victoria, completa y definitiva. Dimitri salió del tribunal sin decir palabra. María lo vio subirse a un coche y marcharse. Sus caminos nunca volverían a cruzarse. Aquella noche hubo celebración en casa. Ana Fiodorovna preparó una cena completa: pollo asado, ensaladas y una tarta de manzana. Invitaron a Tatiana con su familia, a Svetlana y a Vera Petrovna. Se sentaron alrededor de la mesa, conversando y riendo. Tioma dormía en su cuna, emitiendo de vez en cuando sonidos de satisfacción. Ana Fiodorovna alzó su vaso de compota en honor de María, por no haberse rendido, por haber perseverado hasta el final. Tatiana brindó por la justicia, que afirmó existe, siempre que uno luche por ella. Svetlana sonrió por todos, orgullosa de haber contribuido a cambiar, aunque fuera un poco, aquel sistema. Comieron, bebieron y compartieron sus proyectos. María contó que la Organización por los Derechos de las Madres le había ofrecido un puesto como coordinadora regional, asesorar a mujeres en situaciones similares, ayudarlas con asuntos legales y acompañarlas a los juicios. Acepté, dijo. No hay salario, es trabajo voluntario. Pero quiero ayudar. No quiero que otras pasen lo mismo que yo, o al menos que sepan que hay una salida, que se puede luchar. Muy bien hecho, respondió Ana Fiodorovna, acariciándole la mano. Nada ha sido en vano. 1 mes más tarde, Dimitri transfirió la compensación por la parte del piso, 2 millones de rublos. María no lo dudó. Compró un modesto apartamento de una sola habitación en las afueras, cerca de la casa de Ana Fiodorovna. Ella misma hizo una sencilla reforma, empapeló, pintó y lo amuebló con lo esencial. Se mudó en abril, cuando los primeros brotes verdes aparecían en los árboles. Ana Fiodorovna la ayudó a cargar cajas, a pesar de su edad. Más tarde, ya instaladas, se sentaron en la cocina del nuevo hogar, tomando té en vasos de plástico, pues la vajilla seguía sin desempacar. ¿Sabes?, dijo la anciana, mirando por la ventana. Me alegra que estés cerca. Vendré a menudo. Ya me sentía sola. Ven siempre que quieras. María sonrió. Eres como una madre para mí, incluso más. Y tú como una hija para mí, respondió Ana Fiodorovna, enjugándose una lágrima que creía perdida y que había vuelto a encontrar. La vida fue tomando un ritmo sereno. María trabajaba en la tienda, dedicaba las tardes a la organización, ayudaba con documentos y acudía como observadora a los juicios. Tioma empezó a gatear, luego a levantarse apoyándose en los muebles. Pronto cumpliría 1 año. Dimitri visitaba a su hijo 1 vez al mes, como establecía la sentencia. Lo llevaba un par de horas al parque y lo devolvía después. No había conversaciones, solo formalidad. María no sentía rencor. Sencillamente lo había dejado ir. Un día de mayo, paseando con Tioma por el parque, una desconocida la abordó. «Perdone, ¿usted es María?», la del artículo. María asintió con cautela. La joven, de unos 25 años, con los ojos llenos de lágrimas, le tomó la mano. «Ayúdeme, por favor. Estoy en la misma situación. Mi marido pidió el divorcio y quiere quitarme a mi hija. Tiene dinero o contactos. Dicen que el juicio ya está decidido. No sé qué hacer. Supe de usted por la organización, dicen que ayuda». María la miró a los ojos y reconoció en ellos la misma desesperación que una vez había sentido.
Comprendió que para eso había resistido todo, para llegar a ese instante. «Te ayudaré», dijo con firmeza. «Cuéntame todo con calma. Empezaremos por buscarte un buen abogado. Conozco a una excelente». Se sentaron en un banco. María escuchó su historia, le dio consejos y anotó sus datos de contacto. Tioma jugaba feliz en la hierba cercana. El sol atravesaba las hojas tiernas y el aire estaba lleno de calidez. La vida seguía adelante. Una vida nueva que María había construido piedra sobre piedra, con espacio para la esperanza, la justicia y la solidaridad. Una vida digna de ser vivida y defendida. Había pasado ya 1 año y medio desde aquella noche de noviembre en que María, con un bebé hambriento en brazos, había llegado al umbral de una casa abandonada. Ahora era mayo, luminoso y cálido. Tioma había cumplido 2 años. Corría por el apartamento balbuceando alegre. María seguía trabajando en la tienda mientras gestionaba varios casos a través de la organización, orientaba a mujeres, contactaba a abogados, las acompañaba a tribunales. En ese tiempo había ayudado a 7 mujeres a ganar la custodia de sus hijos. Una mañana de sábado, mientras terminaba su café, llamaron a la puerta. Era Ana Fiodorovna, con un ramo de lilas y una gran tarta en una caja. «Feliz cumpleaños, hija mía», sonrió. «Hoy cumples 34. Tenemos que celebrarlo». María, que había olvidado por completo la fecha, la abrazó y recibió las flores. «Gracias. Pase. Pondré el té». Se sentaron en la cocina, tomando té y comiendo pastel. Tioma trepó al regazo de Ana Fiodorovna y mordisqueó con acento agudo galletas mientras ella le contaba la historia de un oso. María los contemplaba pensando, «Esto es la felicidad. Sencilla, sin adornos, pero verdadera». «¿Has oído las noticias?», preguntó Ana Fiodorovna. Kravtsov fue condenado a 6 años en una colonia de régimen general por soborno. Belov recibió 4. Dmitri declaró como testigo, pero no lo procesaron. No había pruebas suficientes, aunque todos saben que pagó. Que cargue con su conciencia. María se encogió de hombros. Él ya no le interesaba. «La vida continúa», prosiguió la anciana. «Tienes un buen trabajo, un hogar, un hijo sano y además, ayudas a los demás. Tú me salvaste entonces». «Me salvaste de verdad», respondió María, estrechándole la mano. Ana Fiodorovna guardó silencio un momento antes de hablar con voz baja. «No te conté toda la verdad aquella primera noche sobre mi hija. Ella no me abandonó por voluntad propia. No pudo superar la pérdida de su hijo y se refugió en el alcohol. Traté de ayudarla, pero me rechazó, culpándome por no haberla defendido en el juicio. Después desapareció. La última vez que la vi, hace 5 años, estaba destrozada, ebria, ya ni me reconocía. Intenté buscarla más tarde, pero se perdió su rastro. Quizás haya muerto, no lo sé». María le apretó con fuerza la mano. «No es tu culpa. No podías saber que el juez era corrupto. Hiciste todo lo que estaba en tus manos». Ana Fiodorovna enjugó sus ojos, encontrando consuelo en aquella conversación. «Hubo sospechas, pero callé, temerosa de perder mi trabajo y mi pensión. Fui cobarde. Cuando decidí hablar ya era tarde. Ahora busco redención ayudando a mujeres como tú, para compensar aunque sea un poco mi silencio». «Ya lo has redimido todo», dijo María, abrazándola una y otra vez. «Para mí no eres solo una salvadora, eres familia». La anciana se estrechó contra ella y permanecieron así unos minutos, mientras Tioma jugueteaba cerca. Después del almuerzo llegaron Svetlana con su esposo e hija, trayendo flores y regalos. Luego Tatiana con su familia y, más tarde, Vera Petrovna. Poco a poco se formó una reunión íntima. Quienes habían acompañado a María en sus horas más oscuras, charlaban y reían en la cocina y la sala, mientras los niños jugaban. Tatiana contó que había sido ascendida a oficial superior de distrito y que su salario había aumentado. Svetlana hablaba de un nuevo reportaje sobre la corrupción en la sanidad. Vera Petrovna confesó que desde el caso de María, muchas más clientas acudían a ella por su fama de abogada dispuesta a enfrentarse al sistema. «¿Ven?», dijo Ana Fiodorovna, dirigiéndose a todos. «Un solo caso, una sola historia y miren las ondas que ha provocado. El juez fue castigado, el sistema se estremeció aunque fuera un poco, y la gente comprendió que sí es posible luchar. Eso es lo que da sentido a la vida,
respondió María, alzando su vaso de zumo. No rendirse. Al caer la tarde, cuando los invitados se marcharon, María acostó a Tioma, recogió la cocina y se sentó junto a la ventana. La penumbra se espesaba, las farolas se encendían y la ciudad seguía su curso. Unos reían, otros lloraban, algunos luchaban, como ella lo había hecho. Recordó aquella noche de noviembre, caminando con un niño hambriento en brazos, al borde de rendirse en una casa abandonada, hasta que escuchó la voz de Ana Fiodorovna. Sin esa voz, ¿qué habría sido de ella? No quiso imaginarlo. Simplemente agradeció al destino que todo hubiera sucedido como sucedió. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola María, me llamo Natalia. Me dieron tu contacto en la organización. Estoy en una situación parecida a la tuya. Mi marido ganó el juicio por nuestro piso y quiere llevarse a los niños. Estoy desesperada. ¿Puedes ayudarme? María lo leyó y suspiró. Otra mujer. Otra vida al borde del abismo. Escribió la respuesta. Hola Natalia. Sí, te ayudaré. Veámonos mañana y hablamos de los detalles. No desesperes, siempre hay un camino. Envió el mensaje, dejó el teléfono a un lado y entró al dormitorio. Tioma dormía abrazado a su osito de peluche, respirando tranquilo. Un niño sano y hermoso, su hijo, a quien había defendido y por quien había luchado. Entonces recordó las palabras de Ana Fiodorovna. Lo principal es no rendirse. Antes le parecían abstractas, lejanas. Ahora las entendía con cada fibra de su ser. Había muchos caminos y lo que impulsa a recorrerlos, incluso en la desesperanza, es el deseo de seguir adelante. Al día siguiente, María se reunió con Natalia en una cafetería. La mujer, de unos 28 años, agotada y con ojeras profundas, habló entrecortadamente, entre lágrimas, sobre la demanda de divorcio presentada por su esposo, el juez parcial, el apartamento que le había sido adjudicado a él y los 2 hijos que quería arrebatarle. María escuchó con atención, hizo preguntas para aclarar detalles y tomó notas. Luego afirmó con firmeza: lo primero es no entrar en pánico. El pánico es el peor enemigo. Vamos a trazar un plan. Paso 1. Conseguir un abogado competente. Conozco a alguien que puede ayudarte. Paso 2. Reunir pruebas, certificados laborales, referencias, declaraciones de testigos. Paso 3. Evaluar al juez. Si existe parcialidad, pediremos su recusación. Paso 4. Recurrir a la opinión pública. Si es necesario, buscaremos la atención de los medios. Natalia la miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad cree que funcionará? No lo creo, lo sé, respondió María con determinación. Hace 1 año y medio yo estaba en tu lugar. Peor aún, sin dinero, sin hogar, sin apoyo. Pero no me rendí. Y tú tampoco debes rendirte. Natalia rompió a llorar, aliviada, con un destello de esperanza. María le pasó un pañuelo y esperó a que se calmara. Después le entregó el contacto de Vera Petrovna y le explicó cómo prepararse para la primera reunión. Acordaron mantenerse en comunicación diaria. Mientras volvía a casa, María pensó: este es mi propósito. Lo había encontrado a través del dolor, la lucha y la desesperanza, ayudar a otras mujeres a recorrer el mismo camino de manera más fácil, rápida y acompañada. Esa tarde la llamó Ana Fiodorovna. ¿Entonces ya conociste a la nueva? Sí, respondió María sonriendo. La historia de siempre. Un marido con dinero, un juez en entredicho, una mujer desesperada. Pero vamos a trabajar en ello. Bien, dijo la anciana con un suspiro satisfecho. La cadena continúa. A ti te ayudaron, ahora ayudas tú. Así debe ser. María dudó un instante y preguntó en voz baja: ¿alguna vez te arrepentiste de detenerme aquella noche frente a aquella casa? Seguro que te causé muchos problemas. Ni por un segundo, contestó Ana Fiodorovna sin vacilar. Es lo mejor que he hecho en años, quizá en toda mi vida. He intentado expiar mi culpa por lo de mi hija. Cada mujer que se salva, cada niño que permanece con su madre es un paso hacia el perdón. No sé si mi hija me perdonará algún día, ni siquiera si sigue viva, pero yo poco a poco aprendo a perdonarme. Y eso ya significa algo. A María se le hizo un nudo en la garganta. Eres una buena persona. La mejor que conozco. Va, tonterías, se sonrojó la anciana. Solo hago lo que puedo. Igual que tú, igual que todos. Mañana pasaré a ver a Tioma, añadió.
Le compré un libro nuevo de animales. Ven cuando quieras, siempre eres bienvenida. Tras la llamada, María contempló la ciudad iluminada en la penumbra. Las ventanas resplandecían, los coches avanzaban por las calles, la vida seguía su curso. En algún lugar, una mujer lloraba sin saber cómo continuar. En otro, una madre abrazaba a su hijo temiendo perderlo. En otro rincón, alguien permanecía al borde del abismo, como ella misma lo había estado 1 año y medio atrás. Pero gracias a lo ocurrido, gracias a quienes la habían sostenido, la cadena de apoyo seguía viva. Y quizá, poco a poco, el sistema cambiaría, grano a grano, porque cada vez más personas decían no a la injusticia, más luchaban, más tendían la mano a quienes se ahogaban. María recordó a la gitana, así había apodado a Ana Fiodorovna aquella primera noche. Esa mujer que apareció en el instante más oscuro y le ofreció ayuda. No fue casualidad. Fue una elección. La elección de una anciana que podría haber pasado de largo pero no lo hizo. Que podía haberse quedado en su casa, al calor, pero salió hacia aquella casa abandonada porque sabía que alguien llegaría. Alguien que necesitaría auxilio. Y ahora María hacía lo mismo. No en casas abandonadas, sino a través de llamadas, encuentros, consejos y acompañamiento. Porque creía que la justicia era posible si se luchaba por ella. Tioma se movió en su cuna. María le acomodó la manta y acarició su cabecita. El niño se calmó y volvió a dormirse. Ella se sentó en el borde de la cama y lo observó. Por él empezó todo. Por él no se rindió. Y por él seguía viviendo, luchando, ayudando a otros. La vida había demostrado ser más fuerte que la desesperanza. La esperanza había resultado más poderosa que el miedo. Y quienes tienden una mano en la oscuridad son más fuertes que cualquier injusticia. María se levantó, apagó la luz y fue a la cocina a preparar té. Se sentó junto a la ventana. La ciudad titilaba de luces. Afuera susurraban las hojas de mayo. En la distancia se escuchaban risas y música. La vida continuaba. Su vida, nueva, honesta, conquistada con esfuerzo, le pertenecía y era hermosa. El mañana traería un nuevo día, nuevos encuentros, nuevas historias, nuevas batallas. Pero estaba preparada, porque sabía que no existen situaciones sin salida. Solo hay momentos en que todo parece perdido. Basta extender la mano, pedir ayuda, dar un paso al frente, y una luz aparece al final del túnel. Pequeña, lejana, pero real. Esa luz para María había sido Ana Fiodorovna, y ahora ella misma se había convertido en luz para otros, y esa cadena no se rompería porque siempre existirán en el mundo quienes estén dispuestos a ayudar. Solo se necesita valor para pedirlo y valor para tender la mano en el momento oportuno. María terminó su té, se levantó y volvió al dormitorio. Se acostó junto a Tioma y lo abrazó. El niño resoplaba suavemente en sueños, cálido y familiar. Afuera, el viento de mayo susurraba. La ciudad se adormecía, y ella yacía allí, con la certeza de que todo estaría bien. Lo peor había quedado atrás, y por delante la esperaba una vida larga, difícil, pero enteramente suya. Una vida por la que había valido la pena luchar. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira cada día a compartir nuevas y apasionantes narraciones. En la pantalla principal ya puedes encontrar nuestra próxima historia. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad en la vida. ¿Tienes una historia que marcó tu vida? ¿Un secreto, un dolor o una traición que nunca contaste? Envíanos tu historia de manera anónima y nosotros la convertiremos en un relato que miles de personas escucharán. Tu identidad siempre será confidencial. Tu voz merece ser escuchada.